Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo programa en Aves Alambrar la Salud Mental, donde, como ustedes saben, pretendemos acercar las conversaciones a toda la gente posible respecto a distintos temas. Y como, bueno, ya anunciábamos anteriormente en el afiche, en nuestras publicaciones, en nuestras redes sociales, hoy día en particular íbamos a tratar un tema que llevaba por título Dolor y estrés crónico, posibilidades terapéuticas hacia un mayor bienestar. Un tema que cuando lo compartimos mucha gente le hizo mucho sentido, justamente porque actualmente en los servicios de salud, por lo menos el público, voy a hacer referencia, aparece mucho la demanda desde distintos dolores, por ejemplo, mencionábamos la fibromialgia como una de las situaciones que le toca experimentar a la gente y que habría una dificultad para poder un poco saber cómo abordar cierta incertidumbre desde algunas y algunos profesionales. Pero para conversar de este tema, hemos invitado a una persona que se ha dedicado el último tiempo a trabajar en esto que estaba mencionando, y su nombre es Paula Arriagada Renner, que aquí está a mi lado. Bienvenida, Paula. Gracias. Y Paula, para que sepan, es psicóloga egresada de la Universidad de Chile el año 95 y realizó estudios de perfeccionamiento formales en arte terapia, intervención psicosocial, trabajó en docencias en la Universidad de Chile, en la Flaxo, UNICEF, MinSal, Mineduc, muchos lados ahí le ha tocado. Y los últimos 10 años, como hacíamos mención, se ha especializado en el tratamiento integral de los efectos psicológicos y sociales del estrés y el dolor crónico. Eh, bueno, dentro de este campo ha profundizado en intervención en crisis, auto y mutuo cuidado, prevención del estrés, con técnicas reflexivas, conversacionales, meditación tradicional budista y mindfulness. En la actualidad, Paula es miembro de la IASP y de la CHET, que son instituciones internacionales y acá en Chile, que ahí nos comentará, y trabaja en la consulta privada y en la unidad del dolor del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, con personas que sufren estrés y dolor crónico. Tremendo currículum, Paula, ahí que resume un poco todos estos años de trabajo que nos mencionaba, y bienvenida al programa y poder empezar con este título que mencionábamos respecto al dolor y estrés crónico, ¿cierto? Y pensarlo también cuáles son las posibilidades terapéuticas actualmente en nuestro país y eso, ¿cómo poder empezar, Paula? Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, hay una constante que tiene que ver con el estrés en mi trabajo, ¿no es cierto? Con el Sí, trabajo sobre el estrés. Y llego a trabajar en dolor exactamente por eso, porque en dolor crónico uno puede verlo presente en distintas patologías. Dolor crónico es un dolor que permanece por más de 3 meses eh, sin tener respuesta a la medicación habitual para el dolor agudo. 3 meses. Más de 3 meses ya empieza a llamarse dolor crónico. Eso es súper importante. Perfecto, para que Súper la gente ahí importante. pueda... Dolor crónico también es una historia de dolor. Es una persona Perfecto. que tiene un tiempo eh, que ha sufrido este dolor, un dolor persistente, resistente a los medicamentos, que tiende a generalizarse y que no tiene respuesta rápida del sistema de salud. Eso es súper importante. Perfecto. Entonces, hay una presencia de estrés porque el tratamiento es un tratamiento complicado y además cuando tú haces la historia de muchos de estos dolores, sobre todo los que tienen sensibilización en el sistema nervioso central, como la fibromialgia y como otros dolores de ese tipo, eh, hay experiencias de estrés intenso que hacen que el sistema nervioso empiece a responder de un modo no normal a la experiencia del dolor. ¿Sí? Perfecto. Entonces, estudiamos el estrés en dos partes. Una, como una causa de Ujú. esta cronificación del dolor y también como una respuesta a la dificultad de tratamiento y a la dificultad de manejo del dolor.
Yo te contaba hace un ratito que los pacientes pasan como en promedio entre 3 y 6 años sin diagnóstico, dando vueltas, tomándose miles de exámenes, gastando un montón de dinero, pasando de un especialista a otro especialista, y sin tener respuesta. Y uno quiere saber qué es lo que pasa, Y cómo. sufriendo. Exacto, en Teniendo esa dolor. espera. Claro, dolor, frustración. Mm. Imagínate tanto tiempo, ¿no? Sí. También eso tiene que ver con que recién ahora están habiendo más especialistas, hay poquitas unidades de dolor y todo el tratamiento es un tratamiento súper específico y diferente. Requiere un apoyo especializado, particular, sí, más que en otros temas. Especializado, particular y multidisciplinario. Ya. Porque cuando el dolor crónico ya está instalado, para poder pararlo tienes que hacer cambios que son radicales en tu vida. ¿Sí? Como para ir metiéndonos en ese tema, Paula, bueno, hablamos de que había unas cifras que tú habías traído que para compartir ahí con la gente respecto a los porcentajes que hay actualmente. Hay un estudio que hizo la CHED, que lo publicaron hace como 2 años, me parece, que plantea que 3 de cada 10 personas en Chile está sufriendo dolor crónico. Y es más o menos similar a la cifra mundial, y eso son la gente que está diagnosticada. O sea, uno puede pensar de que es mucha más la que no está... Claro, que no va a que todavía atenderse. no está diagnosticada, claro. O sea, es harta 3 gente. de 10, claro. 3 de 10. Y de eso, el 40% dolor crónico diario. O sea, personas que tienen una invalidez importante, que les resulta, que tienen múltiples licencias laborales, o sea, hay un costo importante asociado a eso. O sea, yo imagino, no sé, a mí me duele la cabeza, a mí en particular, y a mí personalmente me dificulta la tarea para hacerlo normalmente. Imagino, estamos hablando de dolores como bien complejos también. O sea, hay distintos tipos, ¿no es cierto? La migraña es un tipo de dolor crónico. Hay otro dolor otros dolores que son, por ejemplo, móviles, como en el caso de la fibromialgia, que es un dolor que a veces se instala en un lugar, pero tiende a cambiar, ¿no es cierto? Está el lumbago crónico, que está súper presente también. Y hay dolores que son secundarios a otras patologías, como por ejemplo lo que hablábamos del lupus, ¿no es cierto? Claro. O la esclerosis, por ejemplo, que también provoca dolor crónico. Dolores miofaciales, ¿sí? También importante plantear de que Chile es uno de los países con más altos índices de estrés y de depresión en el mundo. Lo tienen que haber visto acá, ¿no es cierto? Tenemos ese ranking como ese ranking un poco terrorífico, ¿no? Pese que hace poco salió un estudio que éramos uno de los países con mayores tasas de felicidad, lo que provocó mucha risa en los medios, pensando en lo que tú mencionas. Claro, habría que ver el estudio, pero si uno ve las licencias médicas, por ejemplo, por temas psiquiátricos, es altísima, en algunos grupos más que en otros, pero en el gran grupo de personas que trabajan, y además uno lo ve en términos personales, ¿no? O sea, mucha gente muy estresada y muy quemada en el trabajo. Hay mucho maltrato en el trabajo en Chile, hay poca cultura de cuidarse, ¿no? Claro. De cuidarse. Nosotros siempre decimos que incluso en el mundo de la salud, incluso los que trabajamos en estos temas, muchas veces enfrentamos altos niveles de estrés laboral. Se ve todo el tiempo en trabajo en trato directo con personas que ya tienen su carga, pero uno mismo. Claro. En tal sentido, yo pensaba, Paula, por ejemplo, ¿cuánto del sistema de vida que hoy llevamos tiene también influencia en esto que nombras como estrés, dolor? Porque uno dice, me sucede esta situación por una causa biológica, como que llegó de la nada, pero eso, ¿cómo decir? El origen de eso es súper importante, porque para pensar este tipo de patologías uno tiene que pensarlo en una matriz más compleja, en las cuales hay factores genéticos. Hasta hace poco ya empezaron a salir estudios sobre factores genéticos, por ejemplo, en fibromialgia, que es una de las patologías que está más de moda, ¿no? Que aparece más, y que es súper invalidante y es súper incomprendida.
¿sí? Son, ¿De qué se trata más o menos la fibromialgia? ¿Hace como los síntomas que se ven? es exactamente un trastorno de sensibilización del sistema nervioso central. O sea, tu ¿Ya? respuesta frente al dolor se daña. ¿Sí? Ah, Entonces, por mira. ello yo siempre le digo a mis pacientes, ¿no es cierto? Por ejemplo, si a mí me hacen así, ¿sí? A ¿Ya? mí me va a doler como un apretón. Pero a una persona que tiene fibromialgia y está en época de crisis, tú le haces así, lo que sientes cuchillazo. El problema no está en cuánto tú aprietas acá, el problema está en cómo codificas la vía, el mensaje que va desde la vía al sistema nervioso central y para afuera. ¿No ¿Cómo se interpreta? Entonces, ¿cómo interpreta el sistema nervioso el dolor? Ah, ¿Sí? Eso mira. es lo que se desregula. Y ahí Y habla. la fatiga, está Ajá. junto, el dolor, la fatiga, y también trastornos cognitivos, la dificultad para pensar. ¿Mm? O sea, es Entonces, bien general, o sea, sí, súper amplio. generalizado. Entonces, lo que te decía que uno tiene que pensarlo en términos multimodales, en el sentido que hay factores genéticos presentes, o sea, hay historias de madres, abuelas, abuelos con fibromialgia, con hijos y después nietos con fibromialgia, y principalmente modo de vida. ¿En qué sentido? Por Modo ejemplo, de yo vida. siempre digo esto, que uno tiene que verlo también desde un punto de vista de género. ¿En qué sentido? En que hoy en día en Chile las mujeres de un rango de edad entre 30 y 55 años son un grupo que está altamente estresado Mm. y son las pacientes que más presentan fibromialgia. El 95% de las pacientes con fibromialgia son mujeres. Y eso no Mira. tiene que ver con que sea una enfermedad de mujeres, sino que tiene que ver con que las mujeres de ese rango etario están sufriendo un grado de estrés altísimo. ¿Por qué? Porque salen a trabajar, todavía los espacios domésticos no han cambiado lo suficiente como para que el espacio doméstico sea compartido completamente. Entonces, Compartan las labores. comparten las labores de igual a igual. Muchas de ellas trabajan fuera, trabajan dentro, tienen una doble jornada. Los adolescentes tienen un tiempo mucho más largo de irse de la casa, por tanto están a cargo de los hijos más tiempo, Mm. y los padres tienen una sobrevida mucho más grande, los padres de ellas. Entonces, Sí. tienen padres a cargo de tercera, cuarta edad, ¿no es cierto? Y tienen hijos a cargo por más tiempo. Mm. Y además trabajan con horas extensísimas laborales, con tiempos de desplazamiento eterno. En Santiago y en muchas de las ciudades más grandes de Chile, los desplazamientos son enormes. Entonces, pasas una enorme cantidad de tiempo en el trabajo. Sí, y me tocó ver casos que también, aparte de todo lo que nombraste, nivelando estudios, por ejemplo, estudiando alguna Claro, carrera, estudiando en la aparte. noche, claro, claro, claro. Sí. Entonces, bueno, modo de vida, o sea, como modo de vida, pero ahí es importante plantearlo también como de modo complejo, o sea, no es que tú tengas una incapacidad para enfrentar lo que vives, sino que también hay una sociedad que te está constriñendo, que te está como empujando hacia no respetar, por ejemplo, los límites de cuidado personal, ¿sí? Mira. Entonces estás cansado, estás con dolor, pero no puedes pedir licencia, no, porque te van a echar o qué sé yo, o sea, muchas veces pacientes que necesitan licencia te dicen, pero es que no la puedo pedir, o no la quiero pedir, o no la voy a pedir, como si fuera algo que tú decides. Mm. Cuando te enfermas, te enfermas, Exacto. ¿sí? Como Pero no hay claro, una manipulación, pero como se ve. ocurre todavía que muchas pacientes con licencias por dolor crónico grave les rechazan y les rechazan y les rechazan. Entonces, además sumas problemas económicos. Claro, que no pagan la licencia y, o sea, es un círculo muy complejo Muy que va más allá de complejo, una sí. mirada Bueno, biológica. factores psicosociales, o sea, pacientes que no pueden acceder a médicos especialistas, pocas unidades de dolor todavía en el sector público. Recién están las guías de fibromialgia para el MinSal, que es un equipo súper de especialistas súper potentes la generaron, pero todavía está eso como recién en rodaje, ¿no? Sí, sí. ¿Mm? Y eso tiene que ver cómo se ha ido poniendo de a poco el tema sobre la mesa. Hablábamos antes, años atrás, esto, un desarrollo Se eh, trataba como dolor crónico, o sea, como dolor agudo. como dolor agudo. Claro, como Ya. dolor agudo o directamente como enfermedades psicosomáticas, pero entendiendo las enfermedades psicosomáticas no como uno las entendería ahora, sino que entendiéndolas como meramente psiquiátricas, Mira, ¿sí? O meramente psicológicas.
eh, ¿sí? se entenderá, no sé, como, esta persona es alaraca, por Claro, ejemplo, o se está entendería así, manipulando a través del dolor, ¿no es manipulando, cierto? ya. O tiene un trastorno psiquiátrico en el cual ocupa el dolor para ejercer poder sobre otras personas, por Mm, ejemplo, ¿no es cierto? Pero yo siempre digo esto y siempre lo digo en los congresos y todo, porque siempre te preguntan, pero ¿cuántos son los pacientes que están como ocupando el dolor como un para mecanismo para manipular. control o manipular? O sea, de 100 pacientes, uno, y si es que medio. O sea, Increíble. es muy poca la incidencia, poquísima. Existen, por supuesto, hay trastornos psiquiátricos en los cuales la persona no es que no sienta dolor, lo siente. A no ser que sean simuladores psicopáticos, que eso también es súper específico, pero Sí. no es que no sienta dolor, sino que el dolor empieza a ocupar un rol dentro de una función social, ¿no? ¿Sí? Pero Claro. son poquitos. Pero qué bueno que lo puedas clarificar desde tu experiencia, que es esa la cantidad de personas que tú dices, o sea, que el dolor es real y que no hay una No, manipulación detrás. no. Eh, me O gusta. sea, de hecho, lo que más plantean los pacientes cuando llegan a las unidades de dolor Ujú. y trabajan con los médicos, ¿no es cierto? Porque los psicólogos nos tienen identificados como más blanditos, como más, pero que un médico les crea, que un médico les crea que tienen dolor, eso ya les quita el dolor, mucho dolor. Validan tu Por dolor. primera vez me escuchan, por primera vez me creen, por Mm. primera vez alguien entiende lo que me está pasando. Qué potente eso de la validación, como una ayuda para seguir, poder mejorar. Claro, piensa que además son pacientes que han sido rebotados por el sistema médico. O Mm, sea, van a un reumatólogo, no les encuentran nada. Van a un traumatólogo, no hay nada. Van a un neurólogo, no hay nada. Van a un gastroenterólogo con dolor, por ejemplo, abdominal, nada. Van a un ginecólogo con dolor ginecológico, nada. mm. Nada en las mediciones que pueden hacer hoy en día, porque cuando tú vas a los mecanismos más como ínfimos a nivel neuronal, sí tú empiezas a encontrar inflamación, empiezas a encontrar, pero la ciencia no ha avanzado lo suficiente. Falta ahí desarrollo para poder, Mirar, eso ¿sí? y mostrar, Por demostrar. ejemplo, cuando yo les digo, pero si esto es un trastorno que puede estar hasta derivado genéticamente, o sea, les cambia la vida, porque dicen, o sea, esto es real, Mm. porque ellas mismas empiezan a dudar de sí mismas, de lo que les pasa. Qué fuerte, Mm, ese peso sí, llevarlo. sí. Quizás me salga un poco el tema, pero tiene que ver, respecto a una noticia que salió hace poco sobre unos estudiantes de arquitectura de la Universidad de Chile Ujú. que, en el fondo hicieron una manifestación para poder, dar cuenta de la carga académica que ellos llevaban de dormir 3 4 horas diarias y que, eso implicaba crisis de ansiedad, de pánico, de gastritis, etcétera, un Sí, montón de manifestaciones, física. físicas, ¿cierto? Y, y bueno, gente que estuvo de acuerdo con que sí, pues no se puede normalizar el estrés, y otras personas que decían, son flojos, deberían, a quienes no pueden, salirse del sistema o estudiar Claro, otra carrera. ¿Qué claro. piensas tú de O esa? sea, un poco lo que decíamos, que hay una cultura de valorar el autosacrificio o el maltrato, Mm, y sobre todo el automaltrato, como que tú valieras más si eres capaz de extremar tus límites, sí, ¿sí? sí, Como que eso es un valor social, es un valor en términos personales, es no como soportar el el dolor. sujeto que es capaz de pasar sobre sus propios límites, ¿no? Mm, No es que uno no lo pueda hacer a veces, ¿sí? claro. Es importante hacer la distinción entre estrés bueno y estrés no bueno, Mm. estrés crónico y estrés normal. ¿Se podría hacer esa diferencia? Por Sí. supuesto, hay estrés que es súper útil y que es fantástico. O sea, si no nos estresáramos, hay miles de cosas que no lograríamos, Mm, ¿sí? Porque empieza a circular adrenalina, empiezan a cambiar nuestros factores hormonales, hay muchas cosas que logramos, mm. pero eso es un tiempo. Cuando eso se mantiene, es cuando empieza a ser crónico y a hacer daño. Sobre todo cuando se mantiene fuera del estímulo. Por ejemplo, si acá entra un ladrón, ¿Ya? por supuesto que es sano que nos estresemos, ¿no es cierto? Sí, Mínimo. obvio, ¿no es cierto? O sea, eso es sano, o sea, Mm, hace que podamos sobrevivir, ¿no? sí, Porque se estresó el primer hombre, arrancó el diente de sable, si no, claro, no estaríamos ahora hablando, ¿no? Eso exactamente, es sí. estrés y te genera una respuesta adaptativa.
Pero ¿qué pasa si ese pobre señor sueña con el diente de sable? Ya no hay dientes de sable, no existe, pero está todo el día pensando que el diente de sable va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar, y se pasa generando todo este cambio neuroquímico durante semanas, semanas y meses, porque está pensando en este estímulo, ¿no es cierto? Y Entonces ahí se cronifica. eso, y interiormente eso genera cierta sustancia en el cuerpo que Y salen cambios del estrés. neuronales y Y cambios cambios neuronales. genéticos, Imagínate. hay acortamiento de los teromas. Hoy en ¿Ya día qué sería eso para la hay gente? genéticos, hay cambios en tus patrones genéticos si sufres un estrés crónico. O Eso ya sea, está eso es demostrado, profundo. profundo. O Mm. sea, hoy en día hay un estudio que a mí me conmociona, un estudio que dice que si tú eres mujer, sufres estrés crónico durante el embarazo y tu bebé es mujer, tu estrés puede llegar a afectar genéticamente hasta tu nieta Pero o tu qué, nieto, digamos, o sea, porque se pasa. o sea, Crónico, o sea, estrés que se mantiene en el en tiempo el durante tiempo. más, de un periodo más largo del que es sano sostenerlo. ¿Sí? O sea, pero ese estudio es tremendo, llegar a esa conclusión de que si bien es un estudio, algo te dice, de que en efecto una permanencia en el Sí, no, tiempo. y eso, o sea, ese estudio es de un grupo súper serio, es de un grupo súper serio, en que hay una investigadora que a mí me encanta que se llama Perla Kaliman, que es uruguaya. Entonces ¿Ya? ella se ha preocupado de traducir, pero ella es de un equipo de neurobiólogos que trabajan en los más prestigiosos espacios de investigación en esto, o sea, investigación que está absolutamente corroborada. Mm. O sea, yo imagino, hoy en día mencionabas un ambiente social donde hay muchos estímulos que generan estrés Ujú. y nos vemos expuestos a situaciones de estrés crónico con harta frecuencia, Mantenido en el tiempo, en el mantenido fondo, en el claro. tiempo, ¿cierto? Eh, y tú dices, cuando una mujer vive un embarazo, por ejemplo, donde aparece la violencia u otros factores, qué complejo el Claro, efecto que tiene el estrés claro. en general. Lo interesante es que así como uno puede distinguir cambios a nivel neuroquímico y a nivel incluso genético Ujú. por el estrés crónico, tú puedes también, entendiendo que el sistema nervioso es plástico, revertirlo haciendo cambios en tus patrones de estrés, por ejemplo, con la meditación, Mira, o con el yoga, o con el tai chi, o con prácticas que han sido también probadas en estudios estandarizados y serios que ayudan a revertir estos efectos. y quizás ahí vamos con el título del programa justamente frente a todo esto, qué posibilidades se pudiesen encontrar hoy en Ujú. día, ¿cierto? Para enfrentar estas situaciones y los efectos, Claro. ¿cierto? Frente al dolor crónico, toda la literatura plantea que es necesario que las personas tengan medicación para salir de la crisis más importante, terapia de apoyo, pero terapia especializada en dolor, que no es una terapia común, sino que es una Claro, que no terapia es solo que escuchar y decir no, porque algo. por ejemplo muchas veces con algunos pacientes tú no vas a ir, sobre todo cuando están con el dolor más intenso, tú no vas a ir a la historia, a los dolores de infancia, nada de eso, porque en el Mm, fondo es aumentar el estrés, ¿no? claro. Tú lo que ayudas es a la adherencia al tratamiento, porque son medicamentos súper complejos que ganas cosas, pero también tienen efectos secundarios difíciles. Entonces, bueno, adherencia al tratamiento, acompañamiento en el tratamiento y cambios en tu modo de vida, Mm. porque son enfermedades crónicas que te van a acompañar para siempre. Entonces hay una etapa de duelo Que es que tienes que entender, acompañar y procesar. mm, Y hay otra etapa en que tienes que hacer cambios en el modo en que estás viviendo, para que tu enfermedad no se profundice y para que tu enfermedad pueda llegar a su nivel más bajo. Entonces, por ejemplo, en fibromialgia uno puede ver, yo puedo ver o hemos visto pacientes o se ve en la literatura pacientes que, por ejemplo, de un dolor, si tienen un 100% de dolor, pueden disminuir hasta un 70% si es que cambian sus patrones, ¿sí? mira, Y incorporan meditación, ejercicio, pero ejercicio como medicina, o sea, regulado por un fisiatra mm, principalmente, por un fisiatra especialista en dolor, y eh, cambian los modos en los cuales, por ejemplo, tienen sus rutinas diarias.
¿sí? Incorporar pausas, cambiar. Por ejemplo, siempre me acuerdo de las terapeutas ocupacionales del hospital que les enseñan a colgar la ropa, por ejemplo. Entonces, porque es súper duro, porque muchas pacientes están inhabilitadas hasta para hacer las cosas básicas de la casa, pero entonces, pero que puedan hacerlo, pero de otro modo. Por ejemplo, no colgar así, sino que colgar así, por Buscar nuevos ejemplo. modos de Claro, o acostarse. bajar las cosas, o poner un timer para ir parando en ciertos momentos. Cosas que conversando nosotros parecen súper simples, pero son súper difíciles de implementar cuando tú estás todavía intentando como salir de la enfermedad. ¿Mm? Y simples, pero que también pueden llegar a ser bien significativas Es radical. sí. O sea, cosas tan básicas como decirle a una persona que tiene que parar y descansar para recuperar energía. O sea, que pareciera como obvio, pero no lo es. Claro, No lo es. claro. No lo es. Sí, o sea, qué complejo igual el tema que estamos conversando por un lado, un modo de vida que fomenta el estrés, ¿cierto? Y que pareciera no ser considerado, ¿cierto? Cuando se habla, por ejemplo, de una ley de salud mental donde se considere el bienestar en todos los ámbitos de la sociedad, vivienda, el trabajo, cómo poder ser considerado, pero también cómo dar un espacio, como tú dices, entre tanto caos, cómo hacer una pausa, y todo, etcétera, ¿no? Ahí, una de las cosas que yo creo que es importante como puntualizar es el tema del trabajo. O sea, cómo generar espacios de trabajo más saludables. Mm, Y una vía es plantear que el cuidado de equipos no es algo como un lujo o algo que las personas van a darle a sus trabajadores, sino que es un derecho. exacto. Es un derecho de los trabajadores trabajar en espacios saludables y que no los enfermen. Mm, ¿Sí? mm, Y ahí hay harta pega que hacer, mm, porque hay que hablar mucho de esto, mucho, sí. mucho. Y entender también desde ellos mismos que es un deber profesional, porque Mm, si tú no te cuidas vas a terminar fuera del sistema laboral. Entonces tampoco vas a poder desarrollar una carrera, vas a poder desarrollar lo que quieres, lo que te gusta, sí. ¿sí? Y ahí hay un tema bien particular, que el tema del autocuidado en el trabajo o el cuidado de equipos en el trabajo se entiende como una especie como de, no sé, no estoy generalizando, por supuesto, hay montones de buenas experiencias, pero en algunos lugares me ha pasado ver que lo entienden como el asado a fin de año o pasarlo bien Claro. un rato, que está súper fantástico, pero no es solo eso, más importante que eso es como tener espacios profundos para cambiar el modo en el cual nos sentimos, nos interpretamos, nos miramos como trabajadores Mm, y los modos de trabajo para poder seguir siendo eficientes, porque personas que están contentas trabajan mejor, claro, van a haber claro. menos licencias, o sea, tú lo puedes demostrar económicamente también. Mm, mm, Yo no quisiera ponerlo ahí porque es importante que sea un derecho, pero también lo puedes demostrar económicamente. O sea, como tanta licencia laboral, tanta rotación, tanta persona especialista que se pierde porque se enferma, sí. es un costo para la sociedad. Sí, sí, bueno, ahí toca en el ámbito laboral un temazo que quisiera profundizar en eso, que bueno, invitamos a la gente ahí que se ha ido sumando, ha ido comentando, que puede hacer preguntas, ahí Vocinov estará compartiendo con nosotros comentarios, preguntas respecto a lo que estamos hablando aquí con Paula Arriagada, quien se ha especializado en temas de estrés y dolor crónico. Eh, Paula, por ejemplo, pensaba en hace poco, conversando ahí con una estudiante, me mencionaban que trabajaban, por ejemplo, en una empresa donde las prácticas de autocuidado estaban más que en la salud mental, focalizadas en, por ejemplo, si tenía zapatos de seguridad o no, Ujú, si habían todas las medidas pertinentes para evitar accidentes, ujú. pero respecto a como al bienestar, como Pero tienen un jefe más, maltratador tienen el y jefe o una maltratador, jefa maltratadora, claro. claro, entonces pensaba en eso, como que algo ocurre, que no se valida el tema del estrés, del dolor, pese a que se sabe que existe. Sí. Yo creo que pensándolo ahora contigo tiene que ver harto con eso, como con esta idea de que no, de que un trabajador o un buen trabajador es alguien que extrema sus límites, ¿sí? Como alguien, hay algo como de ponerse como último en la fila, ¿no? Y dejar que los intereses de otros estén primero, y eso como que sería un valor. Mm, sí, Y
Cuando se trata de tu cuerpo, es súper complejo porque el cuerpo da señales. En las historias de las personas, por ejemplo, con fibromialgia, uno ve que hubo señales, pero que no las pudieron respetar. Por ejemplo, porque no podían arriesgarse a perder el trabajo, porque si dejaban de ir a trabajar, las echaban, ¿no? Eh, o historias largas de maltrato, de aceptar maltrato De porque no tiene, violencia. sí, de maltrato en el trabajo, porque no podían cambiarlo, no podían cambiarse, por ejemplo. Entonces, extremas tus límites en el sentido de que hay señales de dolor, pero no las atiendes. ¿Cómo qué cosas uno pudiese estar como atento a decir, bueno, algo pasa acá? Dolor de más de 3 meses, que no para, con medicación básica para el dolor. O sea, eso es súper importante porque, y más en las mujeres, más en las mujeres, hay una cosa como de soportar, de soportar, de soportar, de soportar, ¿sí? Primero el médico para el hijo, primero el médico para la pareja, primero el médico para los padres y último el dinero para el médico para ti, ¿no? Sí. Y tú con quien converses te va a haber dicho que puede haber soportado un dolor de rodilla de más de 3 meses, un dolor de espalda de más de 3 meses, Sí. una migraña de más de 3 meses. El punto es que cuando pasa ese periodo empieza a generarse un patrón neurológico y eso es lo importante en dolor crónico, entender que se genera el cuerpo genera un modo de sostenerlo. Se ¿sí? adapta el Se cuerpo. adapta, exacto, pero se mal adapta. Claro, como para continuar, pero con efecto Claro, mencionado. cronificador, ¿no? Entonces, primero, no pensar que está bien soportar dolor. ¿Sí? El dolor, hay que encargarse del dolor, sobre todo cuando es un dolor que permanece en el tiempo. ¿Sí? Sí. Segundo, cuando son dolores provocados por ejemplo, estar sentado mucho rato, ciertos tipos de trabajo, ciertas cosas que haces en la casa, ocuparse de cambiarlo. No sentir de que no está en tus manos hacer algo para eso. Como tomar un rol activo. Exacto, exacto, Mira. exacto. O sea, Y el ejercicio. No hay vuelta que darle con el ejercicio. El ejercicio es impresionante. O sea, hay estudios en que personas con medicación extrema para el dolor crónico, sin ejercicio, y personas con medicación y con ejercicio, los que tienen medicación, ejercicio y control del estrés a través de alguna técnica como tai chi, yoga o meditación, mindfulness, esas son las que están probadas, ¿no? sí. Llegan a los mismos resultados. ¿Sí? Y esto se mantiene en el tiempo, los que están con esto, con medicación y bajando la medicación. ¿Sí? Porque además es medicación, como digo, que tiene efectos secundarios importantes, entonces no es llegar y tomar estos medicamentos. ¿Mm? Pero es necesario en una primera fase, mientras adoptas estos cambios de vida. Ahora que tú dices como actividad física, dime qué piensas tú, pero me acuerdo de un amigo que decía, yo, no sé, salía a correr y claro, queda cansado al principio, todo dolorido, pero después a los días de llevar esta rutina sentía como que tenía, en vez de más cansado, mayor ánimo. Mayor energía, claro. No sé. Claro. Sí, pues, efectivamente. Efectivamente, lo... claro. En personas con dolor crónico sí tiene que ser asistido. Claro. Sí, o sea, tiene que ser graduado. Lo primero que se hace en general es hidroterapia y ejercicio en el agua, en piscinas calentitas, claro, claro. Rehabilitación en muchos casos, kinésica. Y una vez que has hecho la rehabilitación en estos espacios, puedes pasar, por ejemplo, a gimnasia en el agua. La gimnasia en el agua tiene muchísima evidencia de resultados positivos en el dolor crónico. Y después de eso, empiezas con ejercicio más fuerte, ¿sí? Pero siempre regulado. Y ahí los fisiatras, que yo siempre lo digo, porque los fisiatras son una especialidad en que uno no la tiene de primera línea, ¿no? Uno va al traumatólogo, al reumatólogo. Los fisiatras, que son especialistas en rehabilitación. Sí. Mira. Sí. Médico especialista en rehabilitación. Sí. Sí, porque se escucha poco de esa especialidad. Sí. Los médicos principales, la jefa de la unidad donde yo trabajo, son fisiatras especializados en dolor. ¿Sí? ¿Son escasos? Los especializados en dolor en general son escasos, claro. Ya. Sí. Pero trabajan, o sea, rehabilitan a las personas que tienen accidentes, que tienen problemas crónicos ligados a trabajos, ¿sí? Sí, bueno, yo creo que importante ahí conjunto con lo que estamos hablando, bueno, y lo que
pueden opinar. No sé si vamos a los comentarios, Vocinov, después. Vocinov está muy concentrado, porque me interesa cómo poder también ligar, eh, insisto, no solo las temáticas de estrés o los efectos, factores del estrés y el dolor, sino también a ciertas técnicas o estrategias que uno puede ocupar. Y ahí tú mencionaste el mindfulness, Sí, ¿cierto? sí. ¿De qué se trata esto del mindfulness que suena tan... Sí, está súper de moda. Eh, Mindfulness es atención plena, ¿sí? Y atención plena es un concepto que viene del budismo. Eh, lo que hace un grupo, principalmente Jon Kabat-Zinn, que es un investigador importante en este tema, es generar un plan de trabajo para el control del estrés que tomara estas técnicas que son arcaicas dentro del budismo para medir sus efectos, ¿sí? Él y un grupo grande de gente, digamos, ahí está Varela, hay un montón de gente que estuvo estudiando los efectos de la meditación en el cerebro, ¿sí? Sí. Eh, pero específicamente en el mindfulness lo que hacen es generar un plan de trabajo de 8 semanas que midieron y generó impactos importantísimos en la salud de personas con enfermedades crónicas. Mira, ¿Sí? mira. En Massachusetts, en la Universidad de Massachusetts, en el Hospital de Massachusetts. Hay un libro que es súper interesante que se llama Vivir en plenitud las crisis, que es el libro que genera este movimiento, de Mira. Jon Kabat-Zinn. Damos el dato ahí. Sí, eso, Vivir en plenitud las crisis. Y la gracia de este modelo tiene la gracia que tienen los gringos, ¿no es cierto? Que agarran y estandarizan, ¿sí? Claro. Pero al estar estandarizado es fácil de implementar, es fácil de medir, es fácil de probar los efectos que tiene, ¿sí? Y ahí se ha ido aplicando en distintos espacios, ¿sí? Y generando, trayendo otras técnicas y otros investigadores que han traído otras técnicas. Eh, ¿Qué es lo que se pretende? Se pretende principalmente en dolor crónico que las personas puedan controlar la rumiación catastrófica que provoca el dolor crónico. ¿Qué es eso? Estar pensando todo el rato, o mucho rato, en el dolor, en los efectos del dolor y en las cosas como terribles que te pueden pasar si el dolor no se pasa, que es normal. Claro. Es normal. ¿Sí? Cuando llevas mucho rato con dolor, sin tratamiento y todo, es normal que estés rumiando, dándole Como vueltas, ¿sí? desesperante. La desesperanza, claro. Sí. Entonces, pero ese mismo movimiento de estar pensando en el dolor, de estar imaginando consecuencias fatídicas de lo que te está pasando, te provoca estrés. Y al provocarte estrés, te aumenta la rumiación. Y al aumentar la rumiación, te aumenta el estrés y entras en un círculo vicioso que además aumenta el dolor. O sea, en el fondo, ¿cómo salir de esa...? Entonces es una técnica súper efectiva para romper ese círculo vicioso. Ya, ya. A, a mano de la persona que lo está padeciendo. Y en ese sentido, entonces, el mindfulness permite también ser consciente de no normalizar quizás el dolor de alguna manera, o sea, de ser consciente, algo me está pasando, en situaciones de estrés, por ejemplo, más que de dolor. O sea, de observar el movimiento de tu mente. El movimiento de tu mente y cómo tu mente va activando los mecanismos que tienen que ver con el estrés en tu cuerpo. ¿Sí? Es un modo de estar más consciente de lo que está pasando en tu cuerpo. ¿Sí? Piensa que cuando uno siente dolor, uno no quiere sentir el cuerpo, uno arranca del cuerpo, pero si arrancas del cuerpo tampoco distingue las señales de alarma o de paro o de descanso. Entonces, estas herramientas lo que ayudan, o estas técnicas lo que ayudan es a poder entrar en la experiencia corporal de un modo más amable. ¿Sí? Y a su vez a bajar los niveles de estrés porque empiezas a observar el movimiento de tu mente sin identificarte con eso. ¿Sí? Este dolor no se va a pasar nunca, esto no voy a mejorar nunca, esto sí, que eso lo que hace es aumentar tus niveles de estrés. ¿Qué tan validado está este tipo, por ejemplo, de técnicas? Absolutamente validado. Sí, ¿Y en nuestro sistema de salud tú crees que le falta ahí cómo incorporarlo o no? ¿O Ahí no, dirán, no oh, esto es estoy tan como... segura, pero por ejemplo hay un diplomado en que participo, ¿Ya? que va en su segunda versión, que es para profesionales de la salud, para incorporarlo en los ámbitos de salud y ha habido mucha gente de la Universidad del Desarrollo. ¿Ya? Ese. Sí, no, Pero hay otra iniciativa en la Diego Portales, hay otra iniciativa en la Católica, hay un equipo de la Católica,
hay equipos que están trabajando para implementarlo en la empresa. Hay una experiencia muy bella que además es de una mujer que ha sido súper importante en la aplicación del mindfulness en el dolor crónico, porque ella vive con dolor crónico en Inglaterra. Se llama Mindful Nation, que es del Congreso británico. Que lo que están haciendo es generar una ley para que pueda implementarse en todos los espacios de la vida pública. ¿Sí? O sea, que potente igual ¿Sí? llegar a ese nivel. Sí. Hay que tener cierto grado de activismo como para Sí, poner... la organización que ella lidera tiene una filial en España y se llama Respira Vida. Y es un grupo súper interesante también, que trabajan en dolor crónico específicamente. Sí. ¿Tiene algún sitio ahí? Respiravida.org me parece que es. Respiravida.org, si no me equivoco, pero Respira Vida, dolor crónico, lo encuentran. Para poder Ahí lo ahí podemos buscar y lo linkeamos. Sí. Ya, súper. Paula, bueno, súper interesante. Varios de los aspectos que hemos hablado concretos. Pensaba en un ejemplo de una mujer que mucho tiempo se estaba como quejando con razón de sentirse hinchado, por ejemplo. ¿Ya? Me siento hinchada y va al gastroenterólogo y no sabe qué le pasa, o sabe qué le pasa, pero no entiende el origen, le hacen exámenes, qué sé yo, pero nunca se cuestionó, en verdad, cuando uno entra a conversar en todos los factores que también pudiesen estar generando ese estrés. Entonces, ¿cómo también ser consciente? ¿Por dónde partir? ¿Cómo hacerse la pregunta antes de decir esto es del cuerpo o esto es un aspecto más Claro. del entorno? Ahí yo creo, vuelvo un poco a lo que hablábamos de pensarlo de un modo complejo, en el sentido que no es totalmente del cuerpo ni totalmente de la mente, sino que va ocurriendo en una historia particular, en que las personas van siendo enfrentadas a estímulos del ambiente estresante, pero también traen su propia carga, ¿no? ¿Sí? El riesgo se define, es una ecuación que va entre la vulnerabilidad, que son los factores internos, y las amenazas, que son los externos. Siempre es una suma, ¿sí? Sí. No puedes entender que el riesgo sea solo algo externo o algo interno. Siempre es una ecuación, Claro. y que ocurre en una deriva, ¿no? En un tiempo, Sí, en una deriva, en una emergencia constante de un sujeto que va sintiendo dolor increciendo o sin parar. Donde hay muchas cosas involucradas. Claro. Entonces, no ponerlo todo en lo somático, ni ponerlo todo en lo psicológico, pero también poner siempre lo psicológico y siempre lo somático a la par, porque efectivamente el cómo tú enfrentes este tipo de enfermedades va a determinar si esa cronificación se profundiza o no. Que es el rol que tenemos los psicólogos en dolor, por ejemplo. Sí, desde la psicología, ¿qué se puede hacer? Porque uno dice, ¿qué hago? Porque esto es como de doctor, hablas del mindfulness, por ejemplo, Sí. ciertas técnicas. Entrenamiento en el control del pensamiento rumiante y del estrés a través de la meditación. Adherencia a los tratamientos, acompañamiento en el cambio de las rutinas básicas, eso es súper difícil. Es impresionante porque tú tienes dolor, sabes que el dolor se te genera por las rutinas que tienen, pero aún así es súper difícil cambiarla. Claro. ¿Sí? Prevención de la depresión, porque el dolor el dolor crónico provoca depresión en una alta incidencia y ideación suicida. Hay mucha presencia ¿Se puede llegar al suicidio? Por supuesto. Imagínate vivir con dolor crónico por años. Permanente, claro. Claro. Entonces, prevención de suicidio, por ejemplo, es súper importante ahí. O sea, grupos de apoyo, que las personas sientan que tienen espacios donde van a ser escuchados, donde van a ser entendidos, donde les creen. Claro, que diferencia en la casa quizás. Saber en los momentos en los cuales es necesario recurrir, por ejemplo, a medicación psiquiátrica, porque la depresión es una consecuencia posible. O sea, qué complejo. Entonces, como tú decías, ver esto multidisciplinariamente. O sea, Sí. no es solo un tema En la unidad hay fisiatras, reumatólogos, la unidad del dolor del Hospital de la Universidad de Chile. Hay fisiatras, que es como un modelo más o menos típico o probablemente que funciona. Fisiatras, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, reumatólogo, traumatólogo, psicólogo y psiquiatra. ¿Kinesiólogos dije? Sí. Sí. O sea, tremendo equipo como que da cuenta en el fondo de la
todas las variables implicadas Sí, en la persona. sí, Y justamente hablando de eso, el tema de la familia, que uno dice, ya, tengo un familiar con esta situación, yo como familiar, no sé, que también se le debe hacer difícil vivir sí, con alguien que está en esta situación. ¿Qué sí. rol puedo tomar? Bueno, ahí es súper importante informarse, Mm, ir a los médicos y al psicólogo con el paciente, porque como todas las enfermedades crónicas, junto con que se enferme la persona, se enferma su grupo, mm, ¿sí? Y le van pasando cosas que son particulares de esta enfermedad. Por ejemplo, muchos pacientes sienten que su familia no les cree o sienten que están cansados y que probablemente es cierto, porque por ejemplo a los niños les toca más trabajo en la casa cuando la mamá tiene fibromialgia mm. y que el niño entienda por qué eso está pasando es súper importante. Eh, Que le en expliquen. muchas familias donde no hay una distribución equitativa de los roles, hay que generarla y eso no es fácil porque implica cambiar cosas que son arraigadas culturalmente. Claro, la dinámica familiar Claro, inevitablemente se va. claro. Y ahí te toca hacer trabajo con la Familiar, familia. sí, 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 sí. Hacemos sesiones de psicoeducación ¿Ya? con la familia. ¿Ya? ¿Y cómo Y ves cuando, esa? cuando es cambio más profundo, derivamos a terapia familiar. Claro, Ah, aparte, que sería otro tipo de claro apoyo. porque muchas veces, eh, como te digo, esto es complejo, ¿no es cierto? Está el dolor crónico, está la respuesta de la familia, la disfunción familiar que se puede presentar a partir de la enfermedad o disfunciones que están presentes de antes que con la enfermedad hacen crisis. Ah, mira, ¿Sí? mira. Eso es súper importante, porque las personas no las inaugura la enfermedad, vienen siendo quienes son y las familias vienen siendo quienes son de antes. Entonces, Claro. cuando tú distingues que hay una historia que está bloqueando el cambio, es importante que tú derives, ¿no? Mm, Tú te mantienes como terapeuta en apoyo al tratamiento, pero derivas al trabajo de las disfunciones que vienen de antes. mm, Por ejemplo, personas que tienen depresión y que el trastorno y que el dolor crónico viene después. Ahí tienes que hacer un tratamiento que va en paralelo. mm. Sí, de todas maneras, no sé, me acordé del caso de una mujer que vivía solo con su hijo, ya veintitantos años él, y ella, no me sé el concepto médico, pero o túnel carpiano, bueno, algo así, Ujú. tenía un tema con las articulaciones que no podía casi tomar las cosas, ahí, ¿es cierto? Y le pedí ayuda al hijo y el hijo, ya, como que barría y eso a ella, aparte de su dolor, le provocaba más sufrimiento, mi hijo no me apoya. Exacto, exacto. Pero también desde el punto de vista del hijo, Mm, es una tremenda carga, ¿no? mm. Entonces, ¿cómo hacer para que esto sea más equilibrado para todos, ¿no? Claro, claro. Y hay temas culturales también ahí tú mencionas, no sé, Claro, la sí, pues, cultura más machista, sí, pues, sí, pues. eh, en tal sentido, después de todo lo que hemos hablado, Paula, ¿qué dirías en políticas públicas? ¿De qué manera se ve esta temática? ¿Se aborda, está O sea, yo considerada? creo que es urgente generar más discusión sobre el tema de la necesidad de que las licencias médicas sean respetadas, pagadas a tiempo, para no generar iatrogenia, porque en el fondo personas que están sufriendo, están haciendo sus tratamientos, están siendo conscientes y responsables, empiezan a dejar de pagarles la licencia y Mm, empiezan a enfrentar más encima un problema económico, porque son tratamientos carísimos. mm. ¿Sí? Hacerlos pasar por el GES, por supuesto. O sea, Porque actualmente no, no no... todavía. ¿No? Y hay movimientos que están tratando Sí, de... sí, Ya, sí, sí. Pero fibromialgia, estoy hablando de fibromialgia especial, fibromialgia, ¿sí? Sí. principalmente, pero todavía no... Todavía no, pero ya están los lineamientos para eso. Hay una mesa de trabajo y todo. Claro. Mira, qué interesante, ahí Sí. pasamos el dato, El dato, sí. porque hay harta gente que está en esa, como a la espera de que algo Sí. se pueda hacer. En ese sentido yo pensaba como el no pago de licencias, que me llama la atención porque Las retrasan, las las retrasan, las retrasan. retrasan. Y pacientes con dolor crónico severo que tienen que esperar mucho que se las paguen. Mm, ¿Mm? mm. Eso tiene que ver con que no está totalmente validado desde el punto de vista profesional aún este tema. Claro, van a los peritajes y los peritajes siempre son como ambiguos, ¿no? Los peritajes para pagar o no pagar las licencias son ambiguos. Entonces los demoran, los demoran, los demoran. Tienen que hacer un esfuerzo gigante para que eso suceda, Para poder para que le respeten el derecho a tener licencia médica por dolor mm, crónico.
Complejo, sí. Yo he conocido varios casos en ese sentido y que invitamos ahí. Yo creo que mucha gente se debe sentir reflejada con lo que estás comentando. Y bueno, para complementar lo que estamos conversando, Paula, bueno, hay comentarios de personas que, cómo incorporarla ahí a lo que están mencionando. Tenemos conectado a Claudio, Susana, Claudio, Yeli, Ana, recomiendan el programa, Francisca también, Felipe Rodríguez, te mando un abrazo, no sé si lo conoces, un colega tuyo, ¿Colega? ¿sí? Felipe Rodríguez. Carolina Barca hace un comentario, ¿cómo trabajar el que no desea recurrir a la familia para no ser un estorbo? Gabriela, tema interesante, muchos saludos. Todavía tenemos tiempo, así que pueden mandar preguntas los amigos del programa. Perfecto. No sé, hay, Sí, hay dos preguntas. como comentarios Comentarios. sobre el tema de la familia, claro. ¿Cómo trabajar el que no desea recurrir a la familia para no ser un estorbo? El que no desea recurrir a la familia para no ser un estorbo. Claro, no, pues no llamarlo, no llamar a la familia porque Claro, no quiero molestar. molestar. O sea, lo que Chuta. pasa es que cuando alguien se enferma, tiene que ser un tema que tiene que ser abordado comunitariamente. Ahí tenemos otro tema, ¿no es cierto? Cómo entendemos las comunidades, cómo, o sea, lo Exacto. que pasa con la gente de tercera edad, que está mucha sola y que efectivamente necesita un apoyo que no obtiene fácilmente. Y es verdad que las familias se recargan, es verdad, eso es cierto. Entonces, ¿cómo pensar otros modos de colaboración comunitaria, ¿no? Sí. En términos de lo que se hace en el espacio como terapéutico, cuando uno llama a la familia, lo que proponemos es escucharlos, entender que también para ellos es una carga enorme y es un cambio en su vida, ¿no? O sea, que ha sido sobre todo central en la vida de una familia, se enferme así y efectivamente no pueda, por ejemplo, ni cocinar, ni picar una papa, ni ¿sí? A veces, es un cambio feroz para el resto, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo resignificar eso? ¿Cómo cambiarlo? ¿Cómo turnarse? Como hay un montón de cosas que son entre prácticas y que tienen que ver también en cómo entendemos nuestro rol en el cuidado de los otros, o la reciprocidad en el cuidado, ¿no? La reciprocidad, o sea, cómo puedo positivar el que yo ahora esté cuidando a otro, pero eso va a suceder solo si es que el costo no es demasiado alto, ¿sí? Porque si una persona vive solo con un niño pequeño y el niño pequeño le toca hacer todo en la casa, ese niño va a dejar de ir a la escuela, o sea, sí, es un tema. Temazo que... Piensa que esto sucede en todas las clases sociales, ¿no? O sea, esto puede suceder en personas que efectivamente no tienen modo de acceder a ayudas de otro tipo. Sí, hay una modalidad que se llama rehabilitación basada en la comunidad o RBC. No sé si has escuchado hablar de que es como la comunidad, tomando lo que tú dices, puede apoyar a ciertas situaciones, por ejemplo, en discapacidad o en temáticas como de dolor crónico, cómo apoyarse mutuamente. Y recuerdo una experiencia de Coquimbo que se hizo por esa zona de la cuarta región, donde se generaban ciertos monitores comunitarios que trabajaban voluntariamente, vecinos, qué sé yo, para poder cuidar o ayudar a familias, no sé, pues el familiar pudiese salir, no sé, un rato y hacerse cargo este vecino ya teniendo cierto conocimiento. Eso. Claro, por supuesto. Como que, ¿cómo poder darle más énfasis a ese tipo de iniciativas? Bueno, que los sistemas de salud y tengan también como más cuidados paliativos y que eso sea grande al dolor no oncológico. Pero sí, o sea, pero ahí estamos en una deuda gigante, ¿no? Sí, pues si ni siquiera hay cuidado todavía para todo el mundo paliativo en enfermedades más graves, entonces es difícil. Pero hay que ir para allá, porque efectivamente cuando una persona se enferma, sí se enferma un poco la familia, si es que la familia no es atendida.
¿sí? Mm. Muchas veces no entienden lo que está pasando, lo entiende el paciente y no lo entienden ellos porque nadie los convoca, nadie les explica. Entonces, ya el hecho de explicarles lo que está pasando les cambia el switch. Mm. Sí, de todas maneras. Ya, esto me pasa, por ejemplo, ¿cierto? O esto le pasa a la mamá, o esto le pasa al papá, o esto le pasa al Tiene hermano. nombre, ¿cierto? Claro, sucede por esto. Mm. Es la proyección de tratamiento, lo que va a hacer es que ella logre esto. A veces te va a tocar esto, pero después no te va a tocar. O sea, es como... Pero es Sí, difícil, es súper difícil. Y piensa que las familias están cada vez también más chiquititas. eh, claro, es Muchas menos red de familias apoyo. unipersonales, menos redes de apoyo. Mm. Pero Sí. también hay experiencias preciosas en que la gente se apoya, se ayuda, en que está la vecina, está el vecino, Mm. está la profesora, o sea, hay gente que está atenta a esto. Sí, es bonito cuando eso ocurre, Sí, como po, que ayuda sin duda sí, po. a llevar... Como redes más densas en que la gente va sosteniendo a los otros porque también es sostenida por los otros. Sí. La reciprocidad es importante como valor. Sí, yo te apoyo ahora porque sé que tú me vas a apoyar a mí también. No lo hago porque tú me vas a apoyar, lo hago porque sé que ese es un valor en mi comunidad. Mm. ¿Sí? Porque entiendo que es un valor, que es un valor del tejido que nos sostiene. ¿Mm? No, bonita como reflexión que invitamos ahí como uno también a ser más consciente Sí. de quién está experimentando una situación de Ya me este acordé tipo. quién era Felipe Rodríguez. ¿Se acordó de Felipe Rodríguez? Ya me acordé. Sí, Sí, a veces sí. llaman, bueno, saludos a Felipe Rodríguez por... Salud, ya me acordé, ya me acordé. llegó. Salud, llegó, se movió la neurona, claro. Paula, bueno, ya estamos ahí en la última parte del programa y ¿algún mensaje? Recomendación de literatura. Están pidiendo recomendaciones de literatura. Sí, ¿Quién lo pidió? Raca, ese sí, ya. La raca. Pero ¿de qué? ¿Del área más profesional o del área de paciente? Uy, Hay un libro que yo no lo he leído, pero un paciente mío que ha hecho un proceso precioso me lo recomendó que se llama Fibro qué. Fibro, Fibro qué qué, buen título, qué buen que título. lo escribe el marido de una paciente, de una mujer con fibromialgia. Y ese podría ser eh, eh, cómo vivir en plenitud las crisis de todas maneras. De Thich Nhat Hanh, que es un monje vietnamita, que ha sido también, ha tenido una influencia muy potente en lo que es como la occidentalización de las técnicas budistas, eh, eh, lo que se llama mindfulness, ¿no? Thich Nhat Hanh. Ahí hay uno que se llama meditación en la vida cotidiana, que es precioso porque te ayuda a ir teniendo momentos de atención plena y de paz respecto al pensamiento rumiante, respecto al estrés, durante todos los momentos del día. Entonces me ocurren ahora. O sea que ya, Sí. yo creo que ahí debe haber bastante contenido. En fibromialgia, es que claro, más técnicos los que se me ocurren, pero está la guía, bueno, la guía clínica o la guía de patrones clínicos del MinSal, que está en línea, sí. Guía Sí. de patrones. No es patrones clínicos, pero la guía clínica, como para poder hacer el diagnóstico, está en línea, se ¿De subió. fibromialgia? Sobre fibromialgia, sí, para Ya. profesionales. Lo pueden buscar, Lo pueden googlear. buscar, sí, Ya. está en línea. Sí. Qué bueno saber Sí, guía eso. clínica creo que se llama, sí. Ya. Sí. Mira. Bueno, ahí dejamos el dato a las personas, ahí a Raca que está ahí consultando. Estamos en la última parte ya, Paula, donde siempre, bueno, hacemos como este cierre y un mensaje que tú quieras transmitir a la gente que te ha escuchado y que te va a escuchar posteriormente respecto a un tema que es tan cotidiano, tan Claro, cotidiano. claro. ¿Qué te gustaría compartir como reflexión final? Hay algo que es como un mantra cuando uno trabaja en esto, que es no entender que la resistencia es un valor, ¿sí? Que en dolor uno tiene que hacerse cargo. Tiene que hacerse cargo. Y cuando el dolor se mantiene por más de 3 meses, hacerse cargo de tratarlo, de superarlo, ¿sí?
Eso. Ser Y consciente de eso. ser consciente y tratarlo. Tratarlo. Eso. Tratarlo, ¿sí? A tiempo. Mm. Misma cosa con el estrés no pasa colado, ¿sí? El estrés cuando se Mm. mantiene en el tiempo también genera cambios a nivel incluso genético, como hablábamos. Entonces, no pensar de que es algo, no normalizar el estrés que se mantiene en el Que se tiempo. mantiene en el tiempo. ¿Sí? Como modo de Mm. prevención y como modo también de no profundizar cuando ya tienes los efectos instalados en tu cuerpo. Colon irritable, migraña, bruxismo. El bruxismo también. Todo este dolor de la mochila, ¿no? Y todo me duele el hombro, porque como que andar cargando la mochila. Todos esos dolores que los tenemos como normalizados, no normalizarlos. Algo indica, algo pasa. No, yo creo que es súper interesante ahí ese cierre, cosa de que yo diría, yo que trabajo en el ámbito de la salud mental también, también para uno mismo, cómo también no normalizar eso, sino para quienes no están en el área, pero quienes también lo están, ser consciente. Claro. No, Paula, agradecerte todo lo que has mencionado, que quedará ahí registrado. Y bueno, para la conversación, yo no sé si tú tienes alguna página o te pueden ubicar. Bueno, está la unidad del dolor del Hospital de la Universidad de Chile, que yo creo que es el espacio en este momento con más propicio para un tratamiento integral de los que yo conozco. Recomendado. Sí, ya, sí, de todas súper. maneras. Eso yo diría principalmente, claro. Súper. Ya, pues Paula, no, agradecerte y nada, pues a toda la gente ahí que colabora ahí con sus comentarios, estará ahí dispuesta a este programa y cualquier duda ahí la pueden hacer. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti y a ustedes que están ahí. Eso pues, así que nos veremos prontamente próxima semana estaremos en un nuevo programa, así que atentas y atentos a todo lo que es la publicidad. Muchas gracias, que estén muy bien y recuerden ahí todo lo que mencionó Paula respecto a estos tips importantes, cómo ser consciente de esta temática cotidiana del estrés y el dolor crónico. Así que tengan una muy buena tarde y nos vemos prontamente. Chao, chao.